Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Partamos de una base, de un principio, de un nexo que nos haga ir de la mano para comprender primero el enunciado, que a continuación os diré, y segundo, la audición de lo que a continuación voy a exponer. Este punto de encuentro que deberíamos de acatar todos los que quieran seguir escuchando, lo resumo en, primero, todos los seres humanos de este planeta, indistintamente de su origen, sexo, raza o condición, somos iguales entre sí, además de nacer libres e iguales en derechos y dignidad. Esto no lo digo yo, lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento histórico que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Y segundo, al nacer todos, absolutamente todos, de la misma forma, del vientre de una madre, y trascender todos, absolutamente todos, de la misma forma, cada uno en su momento y circunstancia, se nos iguala en un hipotético inicio y final de nuestro periplo por esta vida, indistintamente de lo ocurrido en el transcurso de esta. Dicho esto, aconsejo a aquel que no esté totalmente de acuerdo con estas dos premisas, abandone la escucha, pues aunque esto no es un medicamento, puede alterar gravemente la salud del hipotético oyente que esté en desacuerdo con estas dos simples y llanas proposiciones. Una aclaración. Para nada, pero ni en sueños, aunque cuando termine esto se me pueda acusar, no soy antisemita. Todos tenemos un ticún que cumplir, y eso sí que es sagrado, aunque no lo comprendamos. Es por lo que no debemos de juzgarlo. ¿Qué estoy haciendo yo si no es juzgar? Si demostrar con hechos irrefutables la sangrante sinrazón que el pueblo judío está haciendo con el pueblo palestino, ¿estoy juzgando? Bien, pues como todos también tengo mi ticún. ¿Escuchas? Israel, el pueblo de las mentiras. Un invento religioso más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas,
y las tinieblas no la dominaron. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. El universo comenzó como una singularidad, un punto de densidad y temperaturas infinitas hace unos 13,8 mil millones de años. En el momento del Big Bang, el universo era muy pequeño y caliente. Luego comenzó a expandirse y enfriarse, lo que permitió que la materia se condensara en estrellas y galaxias. Teoría del Big Bang. Las religiones abrahámicas. Ellas tienen su propio discurso sobre el principio y también sobre su propio inicio, como religiones, digo. Abraham es una figura central en las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Este último, el islam, lo trataremos en menor profundidad debido a que la estructura del Corán no tiene nada que ver con el Tanaj o libro sagrado judío y la Biblia cristiana. En el Islam, los relatos de los profetas y eventos centrales como los de Abraham, Ibrahim, Moisés, Musa y otros se encuentran en el Corán y en las narraciones hadices. Aunque algunos relatos son similares a los encontrados en la Torá o el Pentateuco, la interpretación y la presentación pueden variar debido a las diferentes teologías y narrativas. El Corán, el texto sagrado del Islam, está dividido en 114 capítulos llamados suras. Estos suras no son equivalentes a los libros de la Biblia o los capítulos de otros textos sagrados en términos de longitud o estructura, pero son la unidad básica del Corán. Los suras varían en extensión, desde algunas que consisten en solo unas pocas líneas hasta otras más extensas. Las suras están organizadas según su longitud, comenzando con las más largas y descendiendo a las más cortas, y no sigue una narrativa cronológica. Cada sura generalmente aborda temas específicos que pueden incluir aspectos de la fe, la moral, la ley, la historia o la adoración. El Corán se divide en 30 secciones llamadas Juz en árabe, para facilitar su recitación y estudio a lo largo de un mes. Además, el Corán tiene una división en 60 partes más pequeñas llamadas Id, que también se utilizan para facilitar la lectura diaria. Las suras en el Corán no tienen títulos distintos, sino que se identifican por números y a menudo llevan nombres que corresponden a temas o palabras clave dentro de cada sura. El orden y la estructura del Corán no siguen el mismo patrón que se encuentran en el Tanaj o la Biblia. Mientras que el Tanaj y la Biblia tienen una disposición específica de libros y secciones, con narrativas y temas que se desarrollan a lo largo de esos libros, el Corán tiene su propia organización. Una vez aclarado esto, comencemos a hablar del origen de las religiones que no del universo, aunque ellas sí quieran explicarlo, erróneamente, claro está. Abraham o Ibrahim, el padre de las religiones abrahámicas. Su historia se relata en la Torá del Tanaj y en el Pentateuco dentro del Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro del Berist y Génesis, respectivamente. Según la tradición,
Abraham es considerado el padre de las tres principales religiones monoteístas y es un personaje de gran importancia en la historia religiosa y espiritual. El origen de Abraham se ubica en la ciudad de Ur, que estaba ubicada en la región que hoy es conocida como Irak, en Mesopotamia, alrededor del siglo XIX a.C. En ese momento, Ur era una ciudad sumeria y formaba parte de una civilización altamente avanzada. Según los textos sagrados, Abraham era inicialmente un pagano que adoraba a múltiples dioses. Sin embargo, Dios lo eligió para ser el padre de una nación que adoraría al Dios único, Jehová. La historia de Abraham comienza con un llamado divino en el cual Dios le pide que abandone su tierra natal y su parentela y se dirija a una tierra que Dios le mostrará. Abraham obedece y junto con su esposa Sara y su sobrino Lot parte en un viaje que lo lleva a la tierra de Canaán. A lo largo de su vida, Abraham tiene varias experiencias y encuentros con Dios, incluyendo la promesa de que sería el padre de una nación numerosa. Según continúa el relato, Abraham y su esposa Sara, que en ese momento se llamaba Sarai, no podían tener hijos debido a su avanzada edad. Sara, deseando que su esposo tuviera un heredero, le propuso a Abraham que tomara a su esclava egipcia llamada Agar como concubina para que pudiera tener un hijo con ella. Todo esto antes de la promesa que le dio Yahvé a Abraham, que así se llamaba antes de todo el conflicto escrito en el Tanaj y la Biblia. Abraham aceptó la propuesta de Sara y Agar concibió un hijo con Abraham, al que llamaron Ismael. Este es considerado en la tradición como el hijo mayor de Abraham. Con el tiempo, Abraham y Sara finalmente tienen un hijo llamado Isaac, quien a su vez se convierte en un personaje importante en la historia bíblica. La descendencia de Abraham continúa a través de su hijo Isaac y más tarde a través de los descendientes de Isaac, Jacob y sus 12 hijos, que se convierten en las 12 tribus de Israel. Mas esto lo aclararemos más tarde. ¿Qué pasó con Ismael y su madre Agar? Según la narrativa, la historia de Ismael y su madre Agar después de que Ismael naciera tiene varios episodios significativos. Vamos a resumir algunos de los momentos clave. Después de que Sara finalmente concibió y dio a luz a Isaac, surgió un conflicto entre ella y Agar, debido a los celos y la rivalidad entre sus respectivos hijos. Sara le pidió a Abraham que expulsara a Agar y a Ismael de su hogar. Abraham, a pesar de su pesar, accedió a la petición de Sara, y Agar e Ismael fueron desterrados al desierto de Beerseba en busca de un lugar para vivir. Llevaban consigo un poco de pan y un odre de agua. Cuando Agar y su hijo Ismael estaban en el desierto y sin recursos, la Biblia relata que Dios intervino. Dios escuchó el llanto de Ismael y le prometió a Agar que Ismael se convertiría en una gran nación y que estaría bajo su cuidado. Un pozo de agua milagroso también apareció en ese momento, lo que les permitió sobrevivir. Agar e Ismael vivieron en el desierto de Beerseba y se establecieron allí. E Ismael creció en el desierto, convirtiéndose en un hábil arquero. La promesa de Yahvé. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová
y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: «He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos». Dijo de nuevo Dios a Abraham: «En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrarán, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Génesis, capítulo 17, versículos del 1 al 21. Dos hermanos, dos destinos, dos pueblos, y uno solo el elegido. La Biblia hace referencia a los 12 hijos de Ismael en Génesis capítulo 25, versículos del 12 al 16, donde se enumeran los nombres de sus descendientes. Isaac y su descendencia, a través de su hijo Jacob, también conocido como Israel, se consideran los ancestros de las 12 tribus de Israel en la tradición judía. Otro lío judío que narraré un poco más adelante. Los 12 hijos de Ismael, según la tradición bíblica, lleva a cierta similitud numérica con las 12 tribus del pueblo judío. Otro dato:
En el Corán no hay una narración explícita sobre el sacrificio de Ismael por parte de Abraham. En la tradición islámica se presenta a Ismael como el hijo asociado con la historia del sacrificio mencionado como una prueba para Abraham por parte de Dios. En la Sura As-Safat, capítulo 37, versículos del 99 al 111, se describe un relato en el que Abraham tiene un sueño o una visión donde Dios le ordena sacrificar a su hijo. Aunque el nombre del hijo no se menciona directamente en estos versículos, en la interpretación islámica se considera que se refiere a Ismael. Los musulmanes tienden a interpretar que el hijo a ser sacrificado es Ismael, y la historia enfatiza la obediencia y sumisión tanto de Abraham como de su hijo, y cómo Dios finalmente sustituyó al hijo con un sacrificio animal como prueba de la fe y devoción de Abraham. Esta interpretación difiere a la narrativa en el judaísmo y el cristianismo, que identifican a Isaac como el hijo implicado en la prueba del sacrificio de Abraham. Los judíos y cristianos interpretan todo lo contrario. El hijo a sacrificar era Isaac, como nos lo cuenta en el Génesis. Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: «Abraham, Abraham». Él respondió: «Heme aquí». Díjole: «Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga». Génesis capítulo 22, del 1 al 2. Es curioso que Yahvé le diga: «Coge a tu único hijo», cuando ya tenía otro, Ismael. ¿No será que no había nacido todavía Isaac y realmente el hijo a sacrificar sí era Ismael, como cuentan y creen los pueblos árabes? Cambiar un nombre por otro en unos textos que las jerarquías religiosas de uno y otros han manipulado a su antojo no sería extraño de pensar. Y ahora, ¿por quién nos decidimos? ¿El pueblo judío o el pueblo árabe? Todo proviene de dos hijos de un primer hombre, Ismael e Isaac, cada uno con 12 hijos, cada uno mencionado por Yahvé y bendecidos. Es curioso hasta dónde han ganado la narrativa del suceso los judíos que, si buscas en Internet o en cualquier otro tipo de fuente de información al respecto, ¿cuáles son los hijos de Abraham? Seguro que te van a decir que 2, y el primero Isaac, cuando realmente fue el segundo y el primogénito fue Ismael. Mas el lío no termina aquí, pues la descendencia del pueblo judío, las 12 que dan nombre a las 12 tribus judías, provienen de un engaño entre hermanos. La descendencia de Isaac. Isaac se casa con Rebeca, con la que tiene solamente 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú y Jacob eran gemelos y ambos tenían un papel crucial en la historia bíblica, la importancia atribuida a Jacob se debe principalmente a ciertos eventos y decisiones que influyeron significativamente en el curso de la historia del pueblo de Israel. Se dice que Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Este acto tuvo implicaciones significativas, ya que la primogenitura solía otorgar derechos especiales y bendiciones. Esta venta de la primogenitura a Jacob indica una preferencia por la línea de Jacob para las bendiciones paternales y el liderazgo de la familia. Mas lo que realmente ocurrió fue
Isaac, el padre de ambos, tenía la intención de bendecir a Esaú, pero Jacob, con la ayuda de su madre, Rebeca, engañó a Isaac y obtuvo la bendición destinada a Esaú. Este evento fue crucial ya que marcó el momento en que la bendición y el liderazgo familiar se transfirieron a Jacob, aunque a través de engaño. Génesis, capítulo 27, versículos del 1 al 46. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, se convirtió en el patriarca de los israelitas, cuyos descendientes formaron las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, en términos de la narrativa bíblica y de su linaje común, se puede decir que los edomitas y los israelitas son hermanos en una línea ancestral. Históricamente, los edomitas y los israelitas tuvieron relaciones y conexiones debido a su proximidad geográfica en la región. A pesar de compartir un origen familiar, sus historias y relaciones posteriores se vieron marcadas por conflictos y tensiones, y ambos grupos tomaron caminos separados en términos culturales, religiosos y territoriales a lo largo de la historia. El pueblo edomita descendiente de Esaú, también conocido como Edom, es una antigua civilización que habitó principalmente en la región montañosa al sureste del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania y partes de Israel. La historia de los edomitas está conectada con la historia de los israelitas en la Biblia y tuvo una influencia significativa en la región. Los edomitas llegaron a negarse a permitir el paso de los israelitas durante su éxodo desde Egipto. Este fue uno de los primeros enfrentamientos que tuvieron entre ellos. De esos lodos, estos barros. El judaísmo como identidad. La noción de judaísmo como una religión o identidad étnica no existía en la época de Abraham, ya que el judaísmo, como lo conocemos hoy, se desarrolló mucho después en la historia. Abraham es una figura clave en las tradiciones religiosas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero etiquetarlo como judío puede ser un anacronismo. Abraham es considerado el patriarca de las 3 religiones abrahámicas, ya que es una figura central en sus relatos fundacionales. Su conexión con el judaísmo se establece a través de la tradición judía, que lo considera el padre del pueblo judío debido a su papel en la alianza con Dios y su descendencia, particularmente a través de su hijo Isaac y su nieto Jacob. Sin embargo, en el tiempo de Abraham no existía la religión judía como tal. La palabra judaísmo proviene del reino de Judá, uno de los reinos posteriores en la historia de Israel. La religión y la identidad judías como las entendemos hoy se desarrollaron más tarde, durante y después del periodo del Segundo Templo en la historia judía. Por lo tanto, calificar a Abraham, a sus descendientes y al pueblo salido de estos directamente como judíos, desde la perspectiva religiosa o étnica de la actualidad, no reflejaría la realidad histórica de su tiempo. La mención de Ur no especifica la identidad étnica o cultural precisa de Abraham, ya que en la época de Abraham, Ur era una ciudad sumeria que formaba parte de una civilización mesopotámica altamente avanzada. La región era multicultural y podría haber albergado a diversas comunidades étnicas y culturales. La identidad exacta de Abraham en términos de su origen étnico y cultural sigue siendo un tema de debate y especulación. La tradición bíblica lo conecta con Ur.
pero etiquetarlo específicamente como sumerio o de otra identidad étnica particular puede ser difícil debido a las limitaciones históricas y a la naturaleza religiosa de su relato en la Biblia. Por tanto, la identidad del pueblo judío como tal comenzó a desarrollarse y consolidarse durante su tiempo en Egipto y después durante el Éxodo. Antes de su estancia en Egipto, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob se consideraba más como una colección de tribus o familias en desarrollo que como un pueblo completamente estructurado. Después del Éxodo, los israelitas recibieron la ley en el monte Sinaí, como se relata en los textos sagrados, que incluía los 10 mandamientos y otras leyes y reglas que formarían la base de su identidad religiosa y moral. Estos eventos marcaron el comienzo de la estructuración más definida del pueblo judío como una comunidad unificada con una identidad religiosa, cultural y étnica distintiva. Es por tanto que Moisés no sacó al pueblo judío de Egipto, pues éste como tal no existía todavía. Ellos eran hicsos, migrantes que llegaron de Canaán a las tierras de Egipto. Otro invento más de este extraño pueblo. ¿Cómo llegó esa colección de tribus o familias en desarrollo a Egipto? La historia cuenta que durante un periodo de hambruna en la región de Canaán, donde residían, Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar alimentos, ya que en ese momento Egipto tenía reservas de grano debido a la sabiduría de José, uno de los hijos de Jacob. José, que había sido vendido como esclavo en Egipto años antes por sus propios hermanos, se había convertido en una figura prominente en la corte egipcia, interpretando sueños para el faraón. Él había prevenido sobre la hambruna y Egipto se había preparado almacenando provisiones. Los hermanos de José fueron a Egipto en busca de alimento y se encontraron con José, aunque inicialmente no lo reconocieron. Después de una serie de eventos, se reveló su verdadera identidad y José los invitó a traer a su padre Jacob y a toda su familia a Egipto para vivir allí y escapar del hambre en Canaán. Jacob y su familia, incluyendo a sus hijos y sus familias, se establecieron en Egipto en una región llamada Gosén, donde fueron bien recibidos debido a la influencia y el favor de José en la corte egipcia. Durante su tiempo en Egipto, los israelitas, como se les llama en el Tanaj y la Biblia, se multiplicaron y se convirtieron en una comunidad más grande, y es por lo que fueron sometidos a la esclavitud y a condiciones difíciles bajo el gobierno egipcio, por el temor de que el pueblo que está surgiendo de la región de Gosén se aliara con los enemigos del pueblo egipcio para invadirlos y derrocarlos. Un monoteísmo no muy claro que estuviera vivo en las tribus que habitaban en Gosén. Akenatón fue un faraón que promulgó el monoteísmo y lo implantó en Egipto durante su reinado. ¿Pudo esto influenciar en el pueblo descendiente de Jacob o ya eran monoteístas ellos también? Hay un debate en curso sobre la influencia de Akenatón y su intento de establecer el monoteísmo en Egipto en relación con las creencias religiosas de los descendientes de Jacob en esa época. La narrativa bíblica sugiere que los israelitas ya tenían una tradición monoteísta antes del tiempo de Akenatón. Según la tradición de los textos denominados sagrados, los descendientes de Jacob tenían una fe monoteísta en un solo Dios mucho antes del tiempo de Akenatón. Su relación con Yahvé, Dios,
se remonta a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, quienes se presentaron como adoradores de un solo Dios. El éxodo desde Egipto y la entrega de la ley en el monte Sinaí, como se relata en la Torá y en el Pentateuco, refuerzan la idea de que su fe estaba arraigada en el monoteísmo. Pero, ¿quién escribió esos textos? ¿No fueron ellos mismos? ¿Se van a contradecir y decir cosas en su contra? Sin embargo, algunos académicos han especulado sobre la posibilidad de que Akenatón, el promulgador al culto al dios Atón como una deidad suprema, pudiera haber influido indirectamente en la evolución de las creencias monoteístas en otras regiones o culturas. Existe cierta especulación sobre si la promoción del monoteísmo por parte de Akenatón podía haber tenido algún impacto en las tradiciones religiosas de los pueblos circundantes, aunque no hay evidencia concluyente de una influencia directa en la fe monoteísta de los israelitas. Que digo yo que el pueblo descendiente de Jacob no sería muy monoteísta, porque en el famoso éxodo de Egipto, mientras Moisés estaba recopilando datos con Yahvé en el Sinaí, ellos estaban adorando al famoso becerro de oro. Después de que Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley y las instrucciones de Dios, el pueblo, sin su liderazgo durante su larga ausencia, solicitó a Aarón, el hermano de Moisés, que les hiciera un ídolo para adorar. Aarón accedió a sus peticiones y les pidió que donaran sus joyas de oro, con las cuales creó un becerro de oro fundido. El pueblo lo adoró como un ídolo y ofreció sacrificios y celebraciones en su honor. Cuando Moisés descendió del monte y vio la adoración al becerro de oro, se enfureció y destruyó las tablas de la ley. Luego llamó al pueblo a rendir cuentas por su idolatría. Esta acción llevó a consecuencias significativas y a la intervención divina. Hagamos un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora. El padre del pueblo judío, Abraham, no era judío, pues nació antes de que este pueblo existiera como tal. Era como poco sumerio. Es más, fue su nieto Jacob, después llamado Israel, del que nacieron las 12 tribus que empezaron a formar ese embrión de pueblo. Si nos atenemos estrictamente al Génesis, no fue el primogénito de Abraham el padre de Jacob, fue su hermanastro Isaac. Ismael, el primogénito, fue repudiado por Abraham después de que Sara, la esposa legítima de éste, lo indujera para que lo expulsara a él y a su madre. Ismael, según la tradición, se convirtió en el ancestro de los pueblos árabes, mientras que Isaac fue el ancestro de los israelitas que más tarde serían conocidos como el pueblo judío. Esta división y relación entre los descendientes de Ismael y los de Isaac establece un aspecto de la complejidad en las relaciones históricas y contemporáneas entre los pueblos árabes y los judíos, enemigos mortales desde hace tiempo inmemorable y hoy en día más. Curiosa disyuntiva: Abraham, padre de los dos pueblos, el judío y el árabe. Cierto es también que realmente Jacob, al que después se le llamó Israel y del cual nacieron las 12 tribus del pueblo judío, fue el elegido sin ser él el primogénito debido al engaño que él y su madre maquinaron. Como hemos comentado anteriormente, la bendición paterna era de gran importancia en la tradición familiar y se consideraba una especie de herencia espiritual y material. Jacob, con la ayuda de su madre, se disfrazó para parecerse a su hermano Esaú.
y recibió la bendición de su padre Isaac, aunque Isaac creía que estaba bendiciendo a Esaú. Esta manipulación llevó a tensiones significativas entre los hermanos y a una ruptura en su relación. Esaú se sintió traicionado y buscó venganza, mientras que Jacob huyó para protegerse de la ira de su hermano. La narrativa es clara. Isaac bendijo mediante engaño al hijo equivocado y de él, el hijo que lo engañó, nació las 12 tribus de Israel, por lo que el pueblo judío proviene del engaño. Podemos pues sintetizar que el pueblo judío y sus 12 tribus son la consecuencia de una mentira, pues de haber sido el hermano gemelo de Jacob el descendiente de Abraham, como así debería de haber sido, la historia seguramente hubiera sido otra. Yahvé, un Dios muy bondadoso. Es curioso que todo esto realmente empieza con una alianza entre un hombre y un presumido o presumible Dios, ese tal Yahvé. Con aliados como Yahvé no quiero enemigos. Un Dios que, entre otras cosas, convierte el agua del Nilo y otras fuentes en sangre, lo que causa la muerte de los peces y hace que el agua sea inutilizable. Las ranas invaden el país llenando casas, camas y hornos. Piojos o pulgas se originan a partir del polvo y cubren tanto a humanos como animales. Moscas o tábanos invaden Egipto causando molestias y destrucción. Peste, enfermedad mortal que afecta al ganado de Egipto. Úlceras o llagas en la piel, enfermedad dolorosa que aflige a humanos y animales. Tormenta de granizo que daña las cosechas y mata a animales que están al aire libre. Plaga de langostas que devora lo que quedaba de los cultivos. Una oscuridad total y espesa cubre Egipto durante 3 días, excepto en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas. Muerte de los primogénitos, la plaga más devastadora, donde el ángel de la muerte mata a todos los primogénitos egipcios desde el faraón hasta los animales, excepto en las casas marcadas con la sangre de un cordero en los dinteles, donde los israelitas estaban protegidos. Estas plagas fueron señales y juicios enviados por Dios para demostrar su poder sobre los dioses egipcios y para forzar al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud. Pero esto no queda ahí. Una vez fuera de Egipto, cuando Moisés baja del monte Sinaí con los mandamientos que su supuesto Dios le ha dicho, en los cuales el número 5 es «no matarás», al ver que le han dado la espalda a Yahvé adorando a un becerro de oro, Moisés, al grito de «a mí los de Yahvé», él les dijo: «Así dice Yahvé, el Dios de Israel, cíñase cada uno su espada al costado, pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente». Cumplieron los hijos de Leví la orden de Moisés y cayeron aquel día unos 3000 hombres del pueblo. Éxodo capítulo 32, versículos 27 y 28. Madre mía con el Dios de la alianza con su pueblo. Repito, para amigos como este ya no quiero enemigos. Si no le importaba el pueblo elegido masacrándolos a la primera de cambio, ¿cómo iba a tratar a los demás pueblos? Dijo Yahvé a Moisés: «Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de Egipto, a la tierra que yo prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu posteridad se la daré. Enviaré delante de ti un ángel y expulsaré al cananeo, al amorreo, al hitita,
al perisita, al jibita y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, que yo no subiré contigo, pues eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te destruya en el camino. Éxodo capítulo 33, versículos del 1 al 3. De verdad que un Dios así da miedo, mucho miedo. Diáspora del pueblo elegido. La diáspora judía se refiere a la dispersión del pueblo judío fuera de la tierra de Israel y su asentamiento en diferentes partes del mundo, comenzando principalmente después de la destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo por parte de los romanos. La diáspora judía tuvo múltiples fases a lo largo de la historia y se extendió por numerosas regiones desde Europa hasta el norte de África, Oriente Medio y más allá. Durante su dispersión, los judíos mantuvieron su identidad cultural, religiosa y étnica a través de prácticas religiosas, tradiciones, costumbres y la perseverancia de sus escritos sagrados, la Torá. La diáspora judía ha sido tanto el resultado de eventos traumáticos como la destrucción de los templos y la expulsión de comunidades, así como resultado de migraciones voluntarias en busca de oportunidades o escapando de persecuciones y discriminación. A pesar de las dificultades, la diáspora judía también ha contribuido a la diversidad cultural y al intercambio de conocimientos y tradiciones en las regiones donde se asentaron las comunidades judías. La diáspora ha desempeñado un papel crucial en la preservación y la transmisión de la identidad judía a lo largo de los siglos, manteniendo un sentido de unidad y conexión con la tierra de Israel como centro espiritual e histórico. En cierto sentido, la diáspora judía tiene similitudes con la experiencia de los emigrantes, ya que implica la dispersión y el asentamiento de comunidades judías en diferentes partes del mundo. Las comunidades judías mantuvieron una identidad cultural y religiosa única a lo largo de los siglos, preservando prácticas, tradiciones y textos sagrados que han sido fundamentales para la cohesión de la identidad judía. Nunca han querido integrarse con los pueblos donde se asentaban. El suelo de Israel, la tierra prometida. El territorio de lo que hoy conocemos como Israel es la tierra ancestral asociada con el pueblo judío, descendientes de Jacob. La conexión del pueblo judío con esta tierra se remonta a la tradición bíblica y a su identidad histórica y religiosa. Según la narrativa bíblica, después de la liberación del éxodo de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas finalmente entraron y se establecieron en la tierra prometida, la región que se convertiría en el hogar de las 12 tribus de Israel. Esta tierra, conocida como Canaán en tiempos antiguos, es una parte central de la historia del pueblo judío y su identidad nacional. El territorio incluye una variedad de paisajes desde la costa del mar Mediterráneo hasta las tierras altas y las llanuras. En la tradición bíblica, esta tierra fue prometida a Abraham y a su descendencia como una posesión eterna. Antes de que se estableciera la historia del patriarca Abraham y su descendencia, la región que ahora se conoce como la Tierra de Israel estaba habitada por varias comunidades y pueblos. La región de Canaán, que abarca gran parte de la tierra prometida en la narrativa bíblica, fue hogar de diversos grupos étnicos y culturales. Se estima que desde tiempos prehistóricos la región ha estado habitada por varias culturas, incluyendo a los cananeos, filisteos,
amorreos, hititas y otros grupos. Estas poblaciones tenían sus propias ciudades, sistemas políticos y religiones antes de la llegada de los patriarcas bíblicos. La narrativa bíblica no es la única fuente que registra la historia de esta región. También se han encontrado evidencias arqueológicas que respaldan la presencia de asentamientos humanos y culturas antiguas en este área desde tiempos remotos. Esta región fue un punto de encuentro y convergencia de diferentes pueblos y culturas a lo largo de la historia antigua. La perseverancia del pueblo judío con su tierra prometida es como si los italianos residentes en Roma se levantaran ahora y pidieran los derechos de todo el mundo conquistado por sus antecesores. La analogía que menciono resalta la complejidad de las reclamaciones de tierras o derechos basados en la historia ancestral, lo cual puede ser motivo de tensión y conflicto en varios contextos. En situaciones donde múltiples grupos étnicos o culturales tienen una conexión histórica con una región específica, las reclamaciones de derechos pueden ser complicadas y requerir un examen cuidadoso desde una perspectiva legal, histórica y ética para encontrar soluciones equitativas y pacíficas. ¿Desde cuándo el pueblo palestino habita la tierra que ahora ocupan? La historia de la presencia de poblaciones palestinas en la región de lo que ahora es Israel y los territorios circundantes se remontan a siglos atrás. La región ha sido hogar de diversos pueblos, culturas y comunidades a lo largo de la historia antigua y moderna. La identidad palestina tiene raíces profundas y está conectada con la historia y la tierra en la que viven. El pueblo palestino ha tenido una presencia continua en esta región, con comunidades que han vivido en lo que es ahora Israel y los territorios circundantes durante generaciones. Sin embargo, la historia de la región ha sido compleja y ha experimentado cambios significativos a lo largo de los siglos debido a migraciones, conflictos, cambios políticos y eventos históricos. Es importante tener en cuenta que la región ha sido testigo de múltiples periodos de dominio y cambio a lo largo de la historia, con diferentes imperios y poderes políticos que han ejercido control sobre esta área, lo que ha influido en la composición demográfica y cultural de la región a lo largo del tiempo. Podríamos decir que los palestinos tienen una diáspora como la judía y sin tierra a la que reclamar porque un pueblo invasor los está echando de su tierra donde vivían y viven desde hace siglos. La situación de los palestinos tiene algunas similitudes con la experiencia de la diáspora judía, pero también tiene diferencias significativas en términos de contexto histórico, reclamos territoriales y causas de desplazamiento. Han experimentado un desplazamiento significativo a lo largo de la historia moderna, especialmente después de la creación del Estado de Israel en 1948, un evento que los palestinos llaman la Nakba, que significa catástrofe en árabe. Durante ese periodo, cientos de miles de palestinos fueron desplazados o se convirtieron en refugiados como resultado de la guerra árabe-israelí, lo que condujo a la creación de Israel y a la ocupación de tierras que antes eran habitadas por palestinos. Desde entonces, la situación del pueblo palestino ha estado marcada por desplazamientos, ocupación, conflictos y disputas territoriales con Israel, lo que ha llevado a una gran cantidad de refugiados palestinos dispersos en varios países vecinos y en la diáspora palestina.
Es interesante cómo la historia y los relatos bíblicos a menudo reflejan patrones y temas recurrentes en la experiencia humana. Estos relatos se han interpretado a lo largo de la historia como una repetición